continuar el tema respiración celular. Veamos, ten en cuenta que como tú ya trabajaste el tema fotosíntesis, va a ser más sencillo para ti entender lo que es respiración celular. Veamos, ten en cuenta que este proceso viene a ser un proceso catabólico. ¿Qué implica esto? Un proceso catabólico implica que una molécula se va a romper y como notas se está degradando glucosa. Entonces, como se está rompiendo esta molécula, tú dices es un proceso catabólico. Por ejemplo, aquí notas al azúcar glucosa que se está partiendo en dos, como se partió en dos el corazón de tu amigo. Entonces, como se rompe una molécula o se parte una molécula, tú dices es un proceso catabólico. En un proceso catabólico se libera energía. Entonces, como al romperse la glucosa o degradarse la glucosa, se libera energía, tú dices es un proceso catabólico, es un proceso exergónico. Recuerda, en un proceso exergónico la energía se libera. O exotérmico también llamado, ¿no? Proceso exotérmico o proceso exergónico, es decir, la energía se libera. Pero recuerda, parte de esa energía lo pierdes como calor y otra parte de esa energía tú lo guardas en unas moléculas muy especiales. ¿Cómo se llaman esas moléculas? ¿Cómo se llaman? ATP. Recuerda, tiene 3 ácidos fosfóricos. Esas moléculas almacenan energía. Recuerda, se denomina también moneda energética universal. Entonces, ten en cuenta que la respiración celular puede ser de tipo anaeróbica en caso no participa el oxígeno. Pero si el oxígeno va a participar, en ese caso tú dirías respiración aeróbica. Veamos. En el caso de la respiración celular anaeróbica tenemos lo siguiente. La glucosa que ingresa a tu célula debe romperse. Como se rompe la glucosa, tú a eso vas a llamar glucólisis. Lisis de rompimiento, gluco de glucosa. Entonces, así como se partió en dos el corazón de tu amigo, lo mismo. La glucosa se parte en dos, se rompe en dos. Como hablamos de un proceso catabólico, tú dices, profesor, termina en lisis. Si termina en lisis, hablamos de rompimiento. Con eso te das cuenta que el proceso es catabólico. Entonces, se rompe la glucosa y se obtienen piruvatos. Eso siempre va a pasar en una glucólisis. Con esos piruvatos puede pasar lo siguiente. Que se realice fermentación láctica o que se realice fermentación alcohólica. Entonces, ten en cuenta que la glucosa ingresó a tu célula. La glucosa se parte en dos en un proceso que llamas glucólisis. Y como la glucosa se parte en dos, tienes dos moléculas y cada una de esas dos moléculas se llama piruvato. Entonces, si una glucosa tiene 6 carbonos y se parte en dos y obtienes 2 piruvatos, ¿cuántos carbonos tiene cada piruvato? 3 carbonos. Entonces, recuerda, cada piruvato presenta 3 carbonos. Listo. No olvides que como todo se va a realizar a nivel de citoplasma, el piruvato se fermenta, pero puede haber fermentación láctica o puede realizarse la fermentación alcohólica. Es decir, el piruvato se va a fermentar. Todo porque se está quedando a nivel de citosol. Entonces, si es que se realiza fermentación láctica, este piruvato, recuerda, se va a transformar en ácido láctico. También se le suele denominar lactato. Entonces, ¿se pierde o no se pierde? Digamos que no se realiza fermentación láctica, sino que se realiza fermentación alcohólica. Eso quiere decir que el piruvato pierde o no pierde carbonos. Sí va a perder carbonos. Pero recuerda, este piruvato que presenta 3 carbonos pierde uno bajo la forma de CO2. Entonces, ya no va a tener 3, va a tener ¿cuántos?
2 carbonos. Entonces, ya no se va a llamar piruvato, ahora se va a llamar etanol. Es el famoso alcohol etílico, ese alcohol que hace mucho daño, claro. Es el alcohol que está en los licores. No olvides que, como son 2 piruvatos, ahora encontraríamos 2 moléculas de alcohol etílico, pero también 2 moléculas de dióxido de carbono. Ahora, en eso consiste la fermentación. Recuerda, gracias a la fermentación láctica se puede elaborar yogur. Es decir, se necesita la fermentación láctica para el piruvato, para que el piruvato se transforme en ácido láctico, y de aquí vas a tener lo que viene a ser el yogur. Ahora, en cuanto a la fermentación alcohólica, no olvides que gracias a este proceso se obtiene alcohol etílico. Y este alcohol etílico, ten en cuenta que lo estaría liberando el hongo o los hongos levaduras durante la elaboración de pan. Ten en cuenta que el panadero usa unos hongos que se llaman levaduras. Entonces, las levaduras estarían realizando fermentación alcohólica, liberan el gas CO2, este gas CO2 al salir hincha la masa de pan. Pero ten en cuenta que al comer pan no estás consumiendo licor, porque el alcohol se evapora. La persona que abre la puerta del horno inhala el vapor, esa persona sí se emborracha. Pero tú que vas a comer el pancito, no. ¿Ah? Ahora, veamos. Hay otro tipo de respiración celular, viene a ser la respiración celular aeróbica. Aquí sí se usa el oxígeno. Eso quiere decir que va a participar una organela que se llama, ¿cómo se llama la organela? Mitocondria, no lo olvides, es una organela que tiene 2 membranas. Entonces, pero hay 2 etapas. La etapa citosólica, que se realiza en el citoplasma. Recuerda que tu citoplasma presenta una zona llamada matriz, un componente. Esa matriz citoplasmática se denomina citosólica. Entonces, tendrías una etapa citosólica y luego una etapa en la mitocondria. En la etapa citosólica, ¿qué sucede? No olvides que la glucosa ingresó a tu célula. Eso quiere decir que se va a romper. Listo. Siempre que la glucosa ingrese a tu célula, se va a romper en un proceso que llamas glucólisis. Como notas, siempre habrá glucólisis en la respiración celular, porque la glucosa se rompe en el citoplasma. Entonces, la glucosa se parte en 2, ahora tienes 2 piruvatos. Usaste 2 moléculas ATP, formaste 4. Entonces la ganancia neta es de 2 ATP. Recuerda, usaste 2 ATP, formaste 4, en consecuencia la diferencia es la ganancia neta de 2 ATP. Y no olvides que también se forman 2 moléculas NADH2. Ahora, aquí sucede lo mismo. En toda glucólisis sucede esto. Se rompe la glucosa, se forman 2 moléculas ATP como ganancia neta y se liberan también 2 moléculas NADH2. En toda glucólisis. Pero ten en cuenta que en la respiración aeróbica va a participar la mitocondria. Y para que participe la mitocondria, ¿qué pasa con los piruvatos? ¿Se quedan en el citosol o viajan a la mitocondria? Viajan a la mitocondria. ¿Pueden o no pueden viajar? ¿Pueden o no? ¿Pueden o no? Sí pueden viajar. ¿Pueden viajar los piruvatos? Sí. A la lanzadera es usada por NADH2. Las moléculas NADH2 también quieren viajar a la mitocondria, así como tú quieres ingresar a la universidad. Pero recuerda, tú no te vas a ir caminando hasta la universidad, bien muy lejos. Entonces usas vehículos, ¿cierto? Ahora, estas moléculas NADH2 estarían usando lanzaderas para llegar a la universidad, para llegar a la mitocondria. Entonces, ¿qué lanzaderas se van a usar? Hay 2. ¿Cuáles son? Malato aspartato y la otra glicerofosfato. Digamos que va a usar la lanzadera malato aspartato. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que más tarde vas a lograr obtener
6 moléculas ATP. Por eso colocas no igual, sino equivale. Porque estas moléculas regalan su energía al ATP, pero sería más tarde. Ten en cuenta que todo NAD tiene que llegar a la cresta de la mitocondria. Ahora, la otra lanzadera es el glicerofosfato. Entonces, si no usa la lanzadera malato-aspartato, usaría la otra lanzadera. Pero si es que se usa la otra lanzadera, adicionalmente no vas a ganar 6, sino que vas a ganar 4 ATP. En este caso nada más. En este caso. Ahora, entonces, pasamos con lo que viene a ser la etapa mitocondrial en sí. Tenemos la mitocondria que hemos cortado como cortar un limón. Notamos la membrana externa, la membrana interna. Esta membrana interna forma pliegues hacia adentro. Estos pliegues reciben el nombre de cresta. Aquí tienes una cresta. Una cresta muy grande. Ahora, es una organela que tiene dos membranas, es decir, es una organela bimembranosa. Tiene su propio ADN para fabricar algunas de sus proteínas. Algunas, no todas. Y tiene su propia máquina para fabricar algunas de sus proteínas. Esa maquinaria se llama ribosoma. La información está en el ADN. Pero como tiene forma circular, tú dices, profe, ADN